Muy buenas noches, nos encontramos en otro capítulo más de La Mente del Cid. Hoy tenemos una gran invitada, Xochitl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaime? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es como para mí un súper honor Hmm. que, que me tomaras en cuenta para este nuevo proyecto que tienes, que me parece genial. Creo que, bueno, yo que soy de Penonomé, yo crecí aquí, me mudé después a la ciudad. Siempre he tenido como esa necesidad de conectar de nuevo con cosas y que saquen lo bonito de Penonomé, ¿no? Eso bonito que recuerdo de Sí, mi infancia y creo que esta es una ventana brutal, o sea, sí, sí, si has visto, empecé mucho con personajes de aquí, de la sí, 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 tierrita, exacto. y es como realzando eso, ¿no? Mm, Realzando el éxito que has podido conseguir o han conseguido las personas pues a través del tiempo. Imagínate, es cuando nos conocemos sí, y cómo ha dado la vuelta a todo, ¿no? exactamente. Ah, No, y que nos marca mucho, o sea, o sea, yo particularmente me marcó mucho la vida en Penonomé, mi infancia en Penonomé, o sea, no se compara con ninguna otra cosa. Entonces, ¿Crees que, y disculpa que te interrumpa, sí, aquí nacieron las cosas que vienes haciendo de estos proyectos? sí, definitivamente cuando pienso en las cosas que hago y las busco como las escarbo de la manera más cercana a lo que soy, es inevitable que uno no recuerde por lo menos un olor particular, que para mí era como el olor a la hierba recién cortada Sí. de mi casa. O sea, eso era es increíble cómo eso llega o sea, instantáneamente. Y como llega el olor, llega a las imágenes. Entonces, en cuestión de segundos. Entonces, obviamente, para mí eso significa, o sea, la hierba recién cortada, el repente el sonido de los carros, de la calle, de la carretera, inevitablemente me llega a mi casa, en Chigoré, pues. Entonces es como, obviamente, dice que cuando uno llega a hacer las cosas que más le inspiran es porque es un poco de esos lugares donde fuiste feliz. Sí, Y sí. eso, o sea, bueno, hay infancias de todo tipo, pues, pero creo que pero no me vivir aquí o sea, no vivir en la ciudad, o sea, en un lugar porque, no sé, igual Santiago será distinto, pero no me particularmente me dio como esa sensación que también estaba como cerca de la ciudad, pero definitivamente en el interior, alejado, con algo, o sea, el ambiente también de los 90 era mucho más sano de lo que es ahora. Sí, también mencionaste ahorita el olor, por ejemplo, a llano recién cortado. A mí, por ejemplo, el olor de la tierra mojada, sí, digo, todavía vivo acá, ¿no? Pero me lleva a esa infancia ¿sabes? Lo relaciono con buenos momentos, ¿no? Exacto. Momentos felices y Ujú. creo que por eso uno, cuando tiene la oportunidad de pronto de volver a visitar lo que hacía, a dónde iba, o todas estas cosas, pues O de crear nuevos momentos, creo que inspirados también, ¿no? En eso, sí, exacto. con esa esencia Sí, del... claro, ahora estás quizás en un tema más creativo Mm, y agarras de pronto todas estas cosas y las moldas de pronto a tu tipo de vida, ¿no? sí. Bueno, para empezar a hablar como saltea eso, Sí, sí, a eso para que de la que estoy gente aquí, también, la gente te pero conozca un bueno, poco, de pronto pero no me sí, quizás sí te conozca mucho, pero de todas maneras, o sea, la idea de esto es amplitud, sí, que pase fronteras, ¿no? sí, bueno, Creo que puedes des- comer un poquitito el micrófono para que se te vaya ay, ay, de cierta manera esto es como, está bueno porque aquí es el origen, ¿no? El origen de todo lo que uno va creando, va queriendo hacer en la vida. Entonces, yo recuerdo desde muy pequeña en la escuela ser la que se disfrazaba de todo, o sea, era como la que armaba el show y no me importaba, era como, bueno, no sé, lo disfrutaba, me gustaba. Y cuando, bueno, que a los 15 años ya nos mudamos a la ciudad y tuve como ese contraste súper fuerte de ese mundo y eso, y encontrarme a mí en ese espacio también
que ayuda mucho, cuando los grandes movimientos te ayudan mucho a reconocerte, que cada cierto tiempo es súper importante como ser humano. Yo no lo deseé, pero bueno, lo fui descifrando. Em, Creo que también me pegó mucho eso de recordar mi infancia cómo era y la libertad que tenía. Y ahí fue que decidí como que definitivamente yo voy a hacer algo, o sea, arte, pues. Mira que mis tres opciones para entrar a la universidad en ese momento, cuando uno está medio aturdido, tienes Sí, que que no sabes enfrentar qué. responsabilidades, quieres ser tú, quieres encontrarte, pero a la vez no sabes por dónde. Em, yo, bueno, tuve el privilegio de tener como un entorno familiar que apoya bastante el arte y todo lo que es artesanal. Entonces, bueno, pero seguía siempre esa situación de que, bueno, pero por si acaso de repente estudiaste una licenciatura, algo que, por si acaso, ¿no? Entonces era como las opciones, psicología, teatro o comunicación social. ¿Pero eso lo pensaste tú o ya tus papás te decían, bueno, tengo un plan B por si acaso? Bueno, se mencionaba de alguna manera, pues ya no era mucho menos, yo creo que la presión era mucho menos fuerte que por lo menos con mi hermano, pues. Entonces, Sí, fue el primero ajá. que se lanzó. Sí, y entonces, bueno, ya no era tan fuerte, pero igual siempre estaban como esas cosas. Sí, los famosos tabú, No, ¿no? no, sí, y lo entiendo totalmente porque imagínate, de repente la pintura yo creo que sí, pero el cine como tal, o sea, lo que me dedico hoy, que es el cine, y poder decirlo, si a mí me lo hubieran dicho aquí, yo no hubiera tenido, o sea, me visualizaba que en Hollywood, una cosa así, Sí, era lo que había. como, ajá, una cosa En la súper. cabeza de uno, pues claro. Sí, entonces, de ahí fue, bueno, elegí comunicación social, que para mí era la fusión de ambos, psicología y teatro. Yo dije, bueno, me encanta actuar, me encanta todo o sea, el mundo del teatro, la interpretación de personajes, pero también me gusta mucho cómo es el desarrollo psicológico, intelectual de estos personajes. Entonces, nada, comunicación, historias. Nadie me lo dijo antes, me lo explicó de una manera tan simple, hubiera sido mucho mejor para mí, más directo, pero bueno, creo que los procesos son eso, pues la parte valiosa Pero del bueno, aprendizaje. es que culturalmente hablando, pienso yo que Panamá no se, o bueno, no se destacaba quizás en ese tiempo Sí, por esa exacto. amplitud de cine o de teatro. Bueno, por lo menos yo lo veía así, ¿no? Creo Ujú. que ahora es más fácil ver que se hace cine aquí en Panamá, el Sí. teatro ni se diga. Lo único que sí puedo quejarme un poco del teatro es que todo se queda en la ciudad. Es una cosa Ah, impresionante que no se exporta para el interior y casualmente estoy hablando con un muchacho, pues, que hace mucho teatro, que Augusto Pozo, mm, y casualmente él iba a viajar a Chitrea porque sí se llevaron lo que estaba haciendo para allá. ujú, Y yo le decía, ahí, pero ¿por qué no otras provincias? mm. Traté como de conectarlo con personas acá que están en tema de política, pero en el tema cultural. Pero bueno, no sé si siguió o llamó o no, pero sí me quedé pensando mucho en esa parte de que no se trae mucho para acá. Sí, es que imagínate, las pocas veces que se han dado, de repente a veces, bueno, dicen que no tiene mucho coro, pero tampoco hay, bueno, es que hay un trabajo que hacer también. Yo creo que incentivar a la apreciación del teatro, de otras, bueno, otras cosas, porque aquí es como muy artesanía, muy, ahora la plástica es muy famosa aquí o sea, particularmente en Peronomé. Pero de ahí más nada, porque el audiovisual es algo súper nuevo ahora que se están empezando a hacer cortos aquí en Sí. Penonomé y se están haciendo talleres de. Entonces, bueno, también la música, creo que la música era como primero. Sí, la Pero bueno, música tiene su buen sí, yo rato. creo que primero hay que trabajar ahí con el público, porque es eso, querer que la gente quiera verlo. Pero hablando particularmente del teatro, yo creo que, y siendo un poquito, estando un poco más cerca de eso, en la ciudad es difícil, o sea, parece que hubiera más opciones, pero imagínate, ahí se lucha mucho para que se mantenga un teatro, o sea, concurrido, variado, diverso.
en la ciudad, donde de repente debería haber derroches de teatros repletos y Sí. tal, pero no lo es. Y ahora, bueno, digamos, después de la pandemia, Bajó fatal, o increíble. sea, es horrible. Entonces es muy caro, sí, es una cosa de que a veces, imagínate, a veces también tenemos una cultura de que no pagamos por nada, todo tiene que ser gratis. Si es $5, como que bueno, pero eso va a estar bueno, ¿ok? Y ya, te cierras y no vas y puedo seguir viviendo sin eso. Pero entonces no, como te digo, no se incentiva la cultura del espectador, del público, de las artes en general. O sea, creo que es de un lado, es quien crea las artes, quien crea todo este mundo creativo, pero también el que lo recibe, cómo lo recibe, porque eso también tiene una guía y requiere una guía Sí, también. de apreciación. También, retomando esto, siento Ujú, que es algo también un tanto cultural, ujú, sí, claro. porque, bueno, venimos de la misma escuela, del mismo lugar, Mm, y por lo menos en la escuela privada eso no se incentivaba mucho, y que, bueno, vamos a hacer mm, obras. Una que otra en la clase de español ponían que, bueno, hagan esto, pero exacto. no era algo como otros países Mm, que es parte ya como que de eso. Y tú sí. estuviste, por ejemplo, en Cuba, no sé si se vivió de pronto ahí un tanto distinto. No, no, eso es otra cosa. O sea, digamos, ahí puedo, para seguirte el hilo, después de eso, que evidentemente yo como que, bueno, ya esta es la que encierra todo, comunicación social, tuve 4 años en la Universidad de Panamá, producción de radio y televisión, era muy, sí. Eh, de ahí yo evidentemente supe que no, o sea, había cosas que yo necesitaba y definitivamente era muy complicado obtenerlo allí. Y que es un sistema que ya tiene tantos años, tanto una forma. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad, me gané la beca para ir a Cuba y ahí mi vida explotó. O sea, yo era la primera vez que salía de hecho, salía de Panamá. O sea, me montaba un avión, me fui a Cuba, o sea, de Penonomé a la ciudad de Panamá y a Cuba. Directo. Y era, sí, me explotó la cabeza. Yo le digo a todo el mundo, o sea, esa experiencia a mí me cambió la vida. Es una, se lo voy a decir hasta el... Seguramente aquí me faltan muchas cosas por vivir, pero definitivamente me marcó, ¿sabes? Porque uno fue como cuando uno rompe la inocencia, ¿sabes? De que uno está ahí pensando que todo es de cierta manera, de cierto color, de cierta forma, y que te lo dicen, y que yo crecí como en un hogar donde, bueno, me enseñaron las cosas todo como, no tenía como tanta malicia de repente en un momento, pero ahí me di cuenta, o sea, socialmente, históricamente, o sea, muchas cosas me contrastaron y me hicieron preguntarme muchas cosas más. Entonces, y como que tener esa ansiedad de investigar y realmente empezar a prestarle más atención a las cosas. O sea, eso pasa automáticamente. Tú te das cuenta como de repente no, una cosa no era tan como lo pensabas o como te lo Cuando habían te lo dicho que decían. era y de repente tienes la necesidad de seguir aprendiendo. Entonces yo creo que eso ha sido una actitud que me ha dado mucho beneficio al desarrollo de mi vida, como de querer realmente basarme como en argumentos, distintos puntos de vista, como para poder tomar las decisiones y eso, este viaje, fueron 3 años, era es una residencia de cine. Panameños éramos dos, al principio de repente éramos 9, y era como la banda de los panameños. Mm. Eh, sí, entonces como que era viajar al mundo, pero con tus compañeritos así al lado, vivíamos allí mismo, comíamos allí mismo, todo era, imagínate, es una residencia en el centro de una sembradío de naranjas en un pueblo que está como a 45 o 50 minutos de La Habana, que es San Antonio de los Baños. Ok. Entonces, básicamente la gente que estaba, nuestra familia eran los trabajadores de la escuela, los que nos cocinaban, los que limpiaban nuestro cuarto, nos lavaban la ropa. Oye, todo Eh, eso. sí, más que lo que yo estaba teniendo en la Universidad de Panamá, darme como algo para que vayas, agarres el bus. Entonces yo estaba clara que yo tenía que buscar otra opción, que muy probablemente tenía que ser fuera de aquí porque... eh, entonces tenía que buscar las opciones. Entonces en ese momento yo me fui metiendo ahí como... Y llegaba gente a la universidad que estaba más en activo haciendo documentales.
Y en una de esas invitaron a uno que es, bueno, ahora es el director que estoy preproduciendo su segundo largometraje, 10 años después, que yo era su meritoria, que era como que, hey, mira, yo estoy aquí para lo que tú necesites, yo quiero aprender. Y él como, bueno, se acaba de ganar un fondo, lo llevaron como una persona que llega, o sea, en un medio de un conversatorio en la universidad y yo, bueno, fue lo más cercano a lo que yo sentía que quería ir, ¿no? El camino. Entonces, ahí conocí el que era el fotógrafo, estaba casi recién llegado de la escuela de Cuba. Esa es una beca que hay por años, han ido panameños allá. Hay gente muy importante que ha hecho como que ha marcado un hito por lo menos en la publicidad, que han sido graduados de ahí, pero, ¿sabes? Porque esa evolución antes no era cine, sino que, bueno, tú llegabas aquí a hacer publicidad porque es lo que todavía, o sea, todavía es como una opción que tienes que bandearte porque es igual a la industria audiovisual. Bueno, volviendo aquí al tema en cuestión, estamos tocando el tema de, por lo menos lo que yo percibía de Cuba. Sí. Te decía que lo que era la medicina, Ujú. de los mejores del mundo, Sí. en deportes, lo que era boxeo, Ujú. también en la música, Ujú. eran súper conocidos, ¿no? Pero Sí. el arte en sí, de lo demás, nunca lo había como escuchado o experimentado, Ujú. pues, de esa forma, hasta que Sí. supe que te ibas de viaje y me llamó la atención de que, ¿por qué Cuba? Ujú. ¿Por qué fue entonces que dijiste Cuba? Sí, bueno, o sea, todo el viaje ganó mucho más valor cuando me puse a investigar realmente de la escuela. O sea, porque sí, un poco como que Cuba, y yo como que, bueno, ahí todo es como bastante difícil, ¿cómo será eso? Investigué y bueno, ahí fue que vi que la escuela, evidentemente, como esta escuela es una escuela internacional ¿Ah, sí? que creó, o sea, la creó Fidel Castro, pero con una idea inicial de Gabriel García Márquez y Gabriel García Márquez y Fernando Birri. Fernando Birri es un cineasta, bueno, murió hace poco, de hecho. Entonces, como que esta idea, que le llamaron la utopía, ellos en medio de que nació esta idea de Mm. sí, vamos a hacer primero una residencia donde haya cineastas de todas partes del mundo, o sea, venga gente de África, de Asia, de Europa, de América, y que todo el mundo se concentre aquí a gestar sus historias y tal, donde las culturas se intercambien, y sí, pero ¿dónde lo hacemos? Y bueno, quedó en Cuba, en medio de un sembradío de naranja. Entonces, esto no fue hecho como para los cubanos, ¿me entiendes? Entonces, ya eso le daba otra calidad, otro sistema, era otra dinámica. De hecho, estando yo allí fue que cambió a una administración cubana. Anteriormente los directores eran cineastas en activo extranjeros y mucha gente extranjera. Los que trabajaban ahí eran los cubanos. ¿En qué año nació más o menos todo este concepto de... Bueno, la escuela nació en el 89, no tengo más. Y nació como esa idea de que fueran 2 años, después se fue como creciendo. Al principio no había ni siquiera como un sistema curricular estricto, o sea, era como que llegaba toda esta gente, era el paraíso del cine, de la cultura, y estamos encerrados en medio de Cuba, pero bajo unas condiciones evidentemente mucho mejores que el pueblo cubano, que era el que te rodeaba. Entonces, los propios trabajadores. Entonces, sí era como ese contraste. Entonces, evidentemente, vi la historia de la escuela, el currículum, la calidad, la gente que ha sido egresada de esa escuela, quiénes son hoy día. Y ahí me quedé pensando, bueno, mira, o No es sea, cualquier de la cosa. nada, mira, estoy aquí y no es cualquier cosa. De hecho, conocí a mucha gente, panameños y extranjeros a nivel mundial, que cuando yo les decía, mira, no, yo me gradué de la escuela,
Y yo lo decía como una cosa así, es como, wow, por lo menos un francés que me dijo, wow, yo apliqué un montón de veces y conozco mucha gente del Liceo de Artes de Francia, de París, que apliqué a esa escuela y no es cualquiera porque solo eligen 5 por cátedra, o sea, 5 productores, 5 editores, 5 fotógrafos, 5 guionistas, y entonces en esos 5 hay gente de todas partes. O sea, puede haber gente de África, o sea, estamos mezclados. Y puedes repetir panameños, por ejemplo. Como en tu Sí, caso. sí, exacto, como en mi caso. Entonces, de hecho, eso pasó porque o sea, la producción, el departamento de producción, ahora es que se está conociendo y ya hay un conocimiento de cómo se estructura el cine, cómo se hace el cine. Y la gente se ha dado cuenta de que, "Ey, mira, el productor es el que hace todo, es que eres como eres el gerente de toda la estructura. Entonces, necesitas saber desde cómo nació hasta el último clavo que se usó para hacer la escenografía de algo que se ve al fondo, ¿me entiendes? Traduces el dinero, es la parte del dinero, la gestión y un poco la producción creativa, de no solamente como ver cuántas cosas necesito, o sea, cuánto le voy a pagar al actor, sino cómo hacerlo, cómo hacer que el dinero se traduzca en la historia y se traduzca de una manera efectiva. Claro. Entonces, pasó también porque tenemos de Panamá y la Escuela de Cuba tiene un convenio de hace muchos años de becar a panameños, entonces con el IFARO. Entonces estaba el espacio, estaban las becas hace unos años. Tenía como unos 5 o 6 años que no iba ningún panameño a la escuela y fue como que, Wow, Rubén Blades, te dicen Rubén Blades o no sé qué, o se acuerdan de los panameños siempre porque somos muy rumberos. Entonces, definitivamente un lugar donde tú no tienes más nada que tu presente. O sea, ahí llegaron, una vez llegó una princesa de la India, o sea, en su carro Mercedes-Benz, que yo no sabía cómo había un Mercedes-Benz en Cuba, pero bueno, eso lo fui entendiendo después. Y entonces fui viendo, o sea, ya cuando estudié ahí, viví los 3 años y me di cuenta, coño, o sea, esto ha sido una oportunidad realmente muy importante. Pero, digo, el proyecto está como interesante, cómo se plasmó desde un principio, en los años 80. Lo que no estoy seguro es si ya Cuba era una potencia en esta parte del arte. Porque te mencioné fuera de cámara sí, por supuesto. que México obviamente era una potencia, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela. Y es como para mí, pues por lo menos que no soy tan conocedor, era como nuevo, ¿no? No, Cuba, o sea, Cuba tiene las mismas infraestructuras, tienen un instituto que es el Instituto Superior de Artes, el ISA, que tiene facultades gigantes de música, de teatro. Había hicieron una facultad de circo y tú tienes que ver la estructura arquitectónica de ese lugar. O sea, yo me quedé así mismo como tú, pero lo que pasa es que aquí no llega más que las cosas gringas. O sea, nosotros aquí en Panamá consumimos aquí para gringos. O sea, no hay nada en el medio. No, o sea, Europa un poco, pero ni siquiera de Sudamérica. Brasil un poco. Bueno, Venezuela en un momento. Colombia, obviamente. Colombia, sí. Pero realmente algo como Cuba, bueno, y por el sistema, ya está el sistema comunista, no es fácil acceder a lo que sucede allá adentro, ni de allá adentro para afuera. Entonces, creo que se basa en eso. Pero todo eso se me fue, ese desconocimiento se desbarrancó porque yo vi que como, wow, es increíble. Y gente, los niños, desde muy, muy, muy niños, se les desarrolla el arte en todas sus ramas. Y eso me pareció de un gran valor y lo que se ejecuta, cómo se proyecta en la sociedad, es increíble, cómo se desarrolla eso de temprana edad, todas las artes. La música ya es una cosa como que casi que se nace, ya tú partes de la música hacia el teatro, hacia el ballet, o sea, súper, súper. Y si exportan mucho todo esto del arte, o sea, conoces personas fuera que han hecho grandes cosas en el cine. Bueno, música sí se conoce un poco más, pero en el cine y el teatro, bueno, yo obviamente desconozco un poco. He visto algunos proyectos de Cuba. Bueno,
En televisión de Sí. los más famosos, Tres Patines, por ejemplo. Sí. Pero obviamente sé que es mucho más que eso, ¿no? Sí, no, no, bueno, sí conozco gente, pero que se han ido, pues lo han logrado de repente eh, desde fuera, muchos que se han ido de Cuba a España, que la España les abraza mucho a los cubanos en esas artistas, pues en el arte creo que se realza mucho. Pero es lo que te digo, es el mismo sistema, es el sistema político que, o Sí, sea, que no podemos quedar aquí a hacer un podcast solo de eso. sí, exacto. Sí, hay una muralla. Sí, es Sí, así. sí, Al final también comentaste que la mayoría también venía de afuera, no era un proyecto hecho para cubanos, probablemente. exacto. Entonces, De hecho, había una cuota, por lo menos al principio, o no sé si fue después, que era una cuota de un cubano por lo menos por cátedra. O sea, ya como para que, hey, ¿sabes? Estás sí, haciendo todo también. un proyecto como este y en Cuba y no le va a dar ningún beneficio al... Sí, Entonces, sí hay como una cuota de que debe haber cubanos y... Pero imagínate, los cubanos que querían ser cineastas, que querían estar en el audiovisual, se iban al Instituto Superior de Artes, donde hay una facultad que se llama La Fanca, de audiovisual. Pero es lo que, como si yo me fuera aquí a la Nacional. Bueno, ajá. evidentemente creo que no se compara, pero teniendo esta escuela, como toda esa visión, todo eso, esa estructura, no era algo como que ellos sentían que a lo que tenían acceso. Claro. Eh, Una vez que culminaste todo tu carrera, tus 3 años, ¿qué quisiste de pronto hacer? ¿Regresar de una vez a Panamá o tenías otros planes de hacer otras cosas en otro país? bueno, eso fue un choque, sí, emocional, sí, muy, muy, muy fuerte. Porque, digamos, yo tenía era mi vida allá de una manera o ya ahora no era la misma persona que la que se fue. Entonces, todo eso como que te crea como un torbellino de cosas. O sea, llegué con 27 años, o sea, totalmente desempleada, hippie, así, queriendo alzar la voz con lo que sentía, con lo que pensaba de las cosas. Entonces no es un panorama fácil, sobre todo para lo que estaba viviendo Panamá en ese momento, con lo que me encontraba, porque también en 3 años yo me metí en una máquina del tiempo, o sea, yo me tenía que llevar música descargada para allá y estaba escuchando la misma música básicamente Ya pasé de un moda. año hasta que venía el otro año y descargaba otro, entonces, pero en ese año yo la misma música que ya era, o sea, aquí estaban sucediendo muchas cosas muy rápido. Sí, Entonces era como, wow, todo eso en muy poco tiempo. Entonces yo no quería, no, sí quería regresar a Panamá para hacer, o sea, para hacer cosas, proyectos, pero no quería regresar de una vez, quería como seguir en esa onda bohemia de seguir visitando, yendo con mis compañeros, me quería ir a México. Yo fui, finalizando mi último año, me fui a México como parte de todo como el curso de producción. Fuimos a México a dar unas clases en un centro cinematográfico, un barrio, Faro Aragón se llama, en Ciudad de México. Entonces, me gustó mucho, igual ahí es mucho más grande. Ahí en ese momento, en esa ocasión, yo visité todos los estudios. En ese momento se estaba rodando Roma de Cuarón. ah, Y estuvimos ahí solo viendo cuando estaban barriendo el foro, pero para mí fue como que, wow, imagínate, y a mí me empezó a gustar entre la actuación y el audiovisual y todo este mundo viendo Cantinflas. O sea, yo me disfrazaba de Cantinflas de muy niña con todos los personajes. Yo, Mario Moreno, era un súper fan. Y yo estaba ahí en el lugar donde grababan y era como, yo estaba loca en México diciéndoles, todos no saben lo importante que es esto para mí, mi formación como artista, mi visión. Y yo como así, eso es como tan normal, porque obviamente tienen mucho más años, es una industria enorme. Entonces, ahora con todas las plataformas, Netflix y todo, ha crecido mucho más, así que imagínate. Entonces eso fue una vía que tuvieron muchos compañeros míos de otros países, digamos, de Venezuela, tenía muchos compañeros que dicen, no vamos a regresar a Venezuela. Bueno, México está más activo,
República Dominicana, bueno, de repente Brasil en Candela no, Brasil estaba como que, bueno, después de producir mucho, había muchos problemas, hay muchos problemas políticos, o eso, o Europa, pues. Sí. Entonces, yo evidentemente tampoco tenía nada, había que ver, pero bueno, tuve que regresar y ahí a fuerza ya acostumbrarme de verdad a enfrentar todo y visualizar ya todo eso que yo quería hacer aquí y como, o sea, como te digo, visualizar cómo empezó toda esta motivación y me acordé de, obviamente, mi infancia, mi desarrollo en el interior de Panamá, que no fue como en la ciudad, ese contraste, tomar todo eso, unirlo, molerlo con todo el aprendizaje y las experiencias que traía y entonces empezar la vida de adulta. La vida de adulta, la vida de empezar como a realmente a formar, sí, a moldear eso que yo quería hacer de mí ¿Qué misma. tenías que moldear primero? ¿Crees que la manera de pensar que venías trayendo desde ese entonces o ya era algo más ya, tema ya de trabajo con tu arte y el cine y todo esto? Sí, o sea, es que no, bueno, partiendo de que no estamos hablando de, no sé, otro trabajo, mi idea era montar mi empresa en base a mis ideas, era vender mis ideas para hacerlas posibles, a que gente me diera dinero para hacer las películas y que estuvieran en la pantalla grande. Y ese recorrido o sea, no es nada poco ambicioso. Ahí me di cuenta de realmente lo que involucraba todo eso y que no era solo yo, no dependía solo de mí, sino de mi entorno y que debía sí o sí desarrollar una seguridad en mí misma, o sea, más allá de la que ya había tenido hasta ese punto, era diferente, un carácter, realmente formar un carácter y defender tus ideas, wow, es una cosa que puede decirse muy fácil, pero no lo es en lo absoluto. Hablando del punto de vista como pensabas o hablando ya en temas ya de Es que creación. como tú piensas, o sea, lo que sale como lo que pasa en tu cabeza, de allí salen todas tus ideas, ya sea ir 3 veces al baño en un día o crear, no sé, un nuevo edificio, qué sé yo, formar una familia, o sea, todo lo que entender que el cuerpo, o sea, el alma, o sea, lo que pasa en tu cabeza, dentro de ti, tus pensamientos, todo te compone, o sea, todo forma parte de ti y es de donde debe nacer la responsabilidad que tú tienes con todo lo que tú habitas. O sea, viene Eh, casado. Tu Sí, manera de pensar exacto, no, el con tu cuerpo, trabajo. la mente, o sea, no son cosas separadas y darte cuenta de eso, o por lo menos a mí darme cuenta de eso, verlo ya en la realidad, irlo palpando y darme cuenta como, creo que fue como la parte crucial, ¿no? Que donde yo tenía que darme cuenta de quién era yo realmente para saber a dónde quería llegar y adquirir como sí, ese criterio y ese respeto por mí misma, por las cosas que pensaba, por las cosas que quería aprender y poder defenderlo, porque es que no había otra forma. O sea, la confianza en el mundo artístico se desarrolla desde ti mismo. O sea, si tú no expresas la confianza que necesitan tus ideas o lo que tú quieras expresar, no vas a llegar a ninguna parte. Sí. Sí, o sea, necesitas que salga de aquí y que salga de una manera que yo pueda conectar y me puedas trasladar con eso. No es fácil porque No. también, como tú dijiste antes, esos 3 años quizás aprendiste cosas, tu manera de pensar, ver el mundo Ujú. distinto y quizás viniste con una actitud un poco más, querías las cosas un poco más justas, pues. Sí, obviamente. Sí, querer un mundo mejor. Sí, O sea, de darme cuenta que las cosas realmente no eran nada color de rosa, que hay situaciones demasiado absurdas, que hay cosas que simplemente son fruto de la desidia, bueno, es que ya las cosas son así, pues ya, mejor déjalas así porque siempre han sido así y no te importa si de eso que estamos hablando es tener un clavo metido en el pie, ¿me entiendes? claro. Entonces,
¿cómo te acostumbras a caminar con un clavo metido en el pie y ya piensas que eso es como naciste, pues? Pero era una cuestión que estabas 100% segura de que las cosas eran así o siempre dejabas espacio de que, bueno, voy a dejar un espacio para de pronto cambiar de opinión más adelante. Ah, por supuesto, ¿no? Es que yo creo que ahí está el caso, no sentir que aprendí algo y ya soy dueña de la verdad. O Claro. sea, creo que el primer incentivo que uno debe tener como ser humano es querer aprender antes que te den la herramienta de la educación, porque si no te están dando algo que no puedes manejar, que no sabes qué hacer con eso. Entonces, a querer aprender involucra saber de que, bueno, en estos momentos yo aprendí a usar este micrófono, pero ahora leo bien las instrucciones y me doy cuenta de que está al revés. Y entonces yo creo que, bueno, mi papá también me lo decía desde muy pequeña, como, mira, de todo crea siempre el 50%. Y no con una actitud ni una intención de ser juez de la otra persona ni crear desconfianza, sino que tengas por lo menos un margen de 50% que investigar. O sea, que Claro. tú mismo puedas tener un argumento por tus ideas, por tus propios pensamientos, no simplemente decir que no, es que a mí me dijeron esto, pues. Y ya Y te ya, quedaste ese con es tu eso. argumento. Como que, wow, pero no sabes, no tienes ni idea más o menos de dónde nace, ni qué es realmente. Entonces, creo que particularmente siento que tenemos mucho de eso en la sociedad panameña, de que ya no se investiga nada. Bueno, creo que viene todo de ese intercambio, ser un centro mercantil, que el capitalismo y que ahora vamos a pasear al mall en vez de, como tú dices, tener una opción de ir a distintos teatros Sí, y exacto. que sean precios accesibles, que sea un respaldo que esté dentro de un sistema de promoción a la cultura, ¿me entiendes? Entonces, porque evidentemente es caro, pero ven acá, o sea, sí, sí hay posibilidades. No todo el mundo puede pagar 15, 20, $50 para una entrada. Entonces, ¿cómo tú haces que esa gente tenga acceso a eso? Sí, es Y cierto. entonces, eh, pues ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo. No, no, más que todo es como todo lo que aprendiste allá, pienso yo, pues, de una forma devolverlo a tu país, pues, Sí, de enseñar de pronto a nuevas generaciones sí. a darles esas herramientas Ujú. para que sigan construyendo, indistintamente que sea arte o sea otra cosa, A darles, investigar, creo que es exacto, súper y darles importante. las oportunidades, pues yo creo que igual nos encontramos un mundo un poco más abierto en ese sentido, pero creo que igual siento que nos falta más por aprender, ¿no? ¿Tú crees que Panamá puede ser potencia de pronto en el cine? Creo que se están viendo muchos movimientos de películas. ¿Crees que tenemos chance de pronto entrar ahí o algo? Bueno, en eso estamos. Creo y he hablado recientemente mucho de eso, de que creo que Panamá está en un muy buen momento. Y de hecho lo pensaba cuando estaba en mis últimos años en Cuba, yo pensando como que, wow, sí eran mis opciones como irme a otro lado, pero yo siempre pensaba, o sea, Panamá está en eso, ¿sabes? Está creciendo. Entonces, es cuando más se necesita gente que venga y comparta esa experiencia y ayude a formar a más gente, porque creo que las intenciones están, el talento está, las historias están, el público está, pero se tiene que, o sea, realmente se tienen que formalizar como una industria, se tiene que formalizar para que, uno, para que la gente sepa el valor de la creación del cine, o sea, qué es lo que está detrás, no es solamente ves lo que está en la pantalla, hay un montón de gente Uf, trabajando que se dedican a eso toda la vida, o sea, son profesionales en eso. Entonces, la responsabilidad que conlleva, el impacto de hacer una película, de llevar una historia, de desarrollar una historia que se vea en la pantalla y que, o sea, abarque tu vida unas 2 horas, unos 70 minutos y que te lleve algo, ¿no? Que tú te levantes de ahí y te lleves una reflexión, no sé, te lleves una risa, eh, algo. Entonces, definitivamente creo totalmente que Panamá está en un momento crucial y que va muy rápido. Creo que parte de eso es esa apertura de la gente a estudiar,
a estudiar el oficio del cine, de la producción, del sonido para cine, de la fotografía para cine, Entonces como que yo creo que empezamos un poco por ahí, como, wow, la imagen, ahora tenemos una super imagen, pero nos estábamos quedando en guiones, en buenos guiones. De hecho, es un tema concurrente en los concursos de fondos nacionales porque dicen, o sea, los jurados internacionales que, o sea, hay historias que se quedan, ¿me entiendes? Y yo creo que eso yo creo que viene de ese contenido que hemos tenido siempre muy, muy relacionado más a Norteamérica. Esa imagen de nosotros mismos que quizás no es tan ligada a la realidad. Entonces, ahora yo creo que el cine está inyectando esa necesidad de autorreconocernos, ¿sabe? Ponernos frente a la pantalla siendo quienes somos, de las mil maneras que somos. Entonces, vernos así como que, wow, no somos todos rubios o azules, que hablamos de cierta manera. Entonces, como que eso ayuda mucho a que en la calle la gente también se sienta parte de. Porque de repente yo veía algo allá como que, bueno, eso es la gente del cine, esas son las historias que pasan allá, pero realmente eso se alimenta de la vida, del cotidiano, de los personajes reales de la calle, con los que tú te topas, con los que conectas, con los que trasciendes. Sí. Entonces, eso lo estamos entendiendo ahora y entonces a medida nos vamos reconociendo, nos vamos dando cuenta del valor que tenemos. Sí, creo que también lo que ha ayudado a retroalimentar, en mi humilde opinión, es todas las personas que están llegando a Panamá, que ponen su granito de arena, un venezolano, un colombiano, exacto, un mexicano, un argentino. Entonces, tú me dirás si no es así. Dentro de un grupo de estos proyectos, tienes a varias nacionalidades que aportan distintos focos. O sea, lo que decías ahorita, quizás estamos muy amarrados a la cultura norteamericana, quizás por ya tener un colombiano, un mexicano, un venezolano, ellos aportan todos sus años de experiencia a estos proyectos. Sí, eso, que son países definitivamente que tienen mucho más experiencia que nosotros en todo, porque son más viejos, sí, entonces, también que es eso, tú te encuentras a alguien, tú en tu normalidad, en tu cotidianidad, hay muchas cosas que tú normalizas, que ya tú ni siquiera le prestas atención. Entonces, viene alguien de afuera y se da cuenta de, oye, mira, me gusta esa puerta negra y tú ni te habías dado cuenta de eso, ya es algo que ves todos los días, ¿no? Entonces, eso se ha transmitido en todos los sentidos. O sea, creo que la migración, claro, la migración, eso es un poco la riqueza cultural que le da a los lugares, de que le da movimiento y que la gente vuelve a despertar de su valor, de, oye, mira, no me he dado cuenta de estos lugares tan hermosos que... De hecho, siento que el turismo interno ahora está como desarrollando más porque, mira, la misma gente extranjera que reside en Panamá está descubriendo este lugar. Entonces tú te das cuenta, ay, mira, yo nunca había ido ahí y siempre estuve al lado. Sí. O lo empiezo a ver de otra manera. Entonces, definitivamente, por lo menos ahora, yo trabajando en el cine, viviendo aquí en Panamá, creo que las personas extranjeras con las que trabajo valoro muchísimo el punto de vista que me dan. O sea, creo que es algo como que siempre tomo muy en cuenta porque uno se vicia del sonido, de la imagen, de las historias. A veces tienes mucho tiempo desarrollando las historias y hay cosas que para ti son obvias o da igual, pero cuando se lo cuentas a otro, lo ves de otra perspectiva, es que mira, eso definitivamente no se ve así. Los puntos de vista, como tú dices, son importantes. Probablemente si esa persona no te hubiera dado su opinión de que esto es así, nunca lo ibas a ver. O sea, era necesario que otra persona te dijera, oye, esta puerta es negra. Exacto, exacto. Parece una tontería, pero es una... O sea, que ya, por eso es que yo también creo que... Y me apasiona mucho la comunicación en general, porque creo que hay cosas que uno no dice... demasiadas cosas que uno no dice pensando de que no van a hacer nada, o sea, no van a hacer ningún cambio, da igual. Lo piensas, nunca lo dices. Sí, pero cuando lo dices, cambia todo.
Ahí la otra persona te dice, mira, o sea, jamás en la vida lo hubiera visto de esa manera. Sí. O tú mismo, depende de lo que te digan, cambia algo en ti y de ahí otra manera de accionar. Entonces, no es cualquier cosa. Sí, también es lo que te iba a decir también antes, que es bueno como, sí, tener todos esos puntos de vista presentes, pero también como tener el otro lado de la moneda, que sería el público, ¿no? Creo que ahora con todas estas cuestiones de redes sociales y demás, creo que puedes tener también como una visión un poco más amplia. Por ejemplo, yo, de mi punto de vista como consumidor de cine y todo lo demás, en Panamá siento que sí, somos un país chico, pero las caras a veces son muy repetidas y los papeles a veces son un tanto iguales. O sea, esta persona actúa así acá y en otra película que salió nuevamente actúa casi igualito. Entonces, es algo que yo pues no comprendo. ¿Tú qué opinión tienes acerca de esto? Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, es el crecimiento. O sea, así mismo como se está dando en el cine con la formación y el entendimiento de cómo se hace el cine. O sea, lo hablábamos al inicio bueno, fuera de grabación, que cómo se estructura. Empieza la idea, desarrollo, preproducción, producción, postproducción, montaje y distribución, que es ya la puesta en la pantalla. Entonces, saber esto y cómo se desarrollan los departamentos de las muchas, o sea, por lo menos 50 personas hay haciendo una película. Entonces, creo que así funciona en todo, por lo menos ahora, con ese movimiento del cine y ese apoyo anual que se está haciendo con el Fondo Nacional de Cine, que es un concurso que todos podemos aplicar. Eso ha hecho de que ahora los actores también tengan que ir y formarse para actuación, para cine, porque no es lo mismo, que ahora te das cuenta como, no, la actuación es actuación. No. Pero no habías tenido la oportunidad para darte cuenta de que era diferente. Entonces, creo que eso es algo que está sucediendo. Los mismos actores también se están organizando, pero mira, ya no solamente podemos tener la opción del teatro, está el cine, que está también teniendo un desarrollo. No es lo mismo, hay que formarnos. Entonces, así de esa manera, no sé, la música para cine, todo. Entonces, en las artes, o sea, creo, volvemos a lo mismo. Estamos en un país en pañales que llevamos mucho tiempo en pañales, pero bueno, creo que por la falta de recursos para explotarlo, nada más que eso, porque creo que el talento y la gente con toda la disposición para hacerlo está. Pero bueno, ¿qué es eso? El aprendizaje constante y entender que las cosas realmente, para que sean una industria, para que realmente empiece a constituirse como una empresa, un trabajo como tal, y empiezas a dejar un legado artístico, profesional, entonces tienes que hacerlo de una manera bien, pues, o sea, aprender a hacerlo bien, creo que... Sí, pero ¿se estará trabajando en eso? ¿Has escuchado que hay movimientos de estas cosas Sí, para claro, hacerlo mejor? porque los proyectos lo exigen, o sea, es eso, de repente es eso, o ver pasar casting donde yo tengo que traer a un dominicano, un colombiano y un venezolano a hacer de chacalitos, ¿me entiendes? Sí. Entonces es como que, ¿por qué? Porque eso tiene que ser así. Entonces, de hecho, dentro de como de los puntos que exige ese fondo, el Fondo Nacional de Cine, es que tengas un porcentaje de panameños y un porcentaje de extranjeros, o sea, obviamente el porcentaje mayor de panameños. Entonces, entre los mismos cineastas o organizaciones dices, mira, o sea, sí, pero hay un problema. Hay un problema porque hay sobreactuación, o sea, es muy teatral, muy acartonado, los personajes como tal también pasaba de que los mismos directores no sabían cómo dirigir, o sea, cómo dirigir un actor no sé, hay tantas cosas que se están aprendiendo a la par y que salen de la exigencia del cine, de las nuevas historias, que yo creo que la gente de verdad todavía no entiende el nivel de impacto que esto da. O sea, para afuera cuando ya está la pieza terminada y dentro, que es en su formación y las personas que lo hacen. Pero creo que lo mencionas como que habría que salir de aquí como para poder pulir
mis dones de actor, por ejemplo? Bueno, no solo salir, o sea, yo creo que buscar al aprendizaje, Pero tenemos las la herramientas formación. necesarias acá. Yo creo que con lo que tenemos acá no basta. O sea, te Ok. digo porque eso hay que entenderlo y va un poco de lo mismo. Somos un país muy joven, el nivel de cultura en el que se invierte es muy poco, entonces evidentemente tú tienes que traer a personas que tengan mucho más experiencia y que y que esas personas, por ejemplo, como yo, que vengo de Cuba, de absorber todo eso, Exacto. vengo y que con sangre en los ojos de enseñar y replicar todo eso que yo aprendí y esa nueva visión que tengo, que viene de haber estado en un lugar diferente. Que eso te lo da, o sea, te da una perspectiva totalmente distinta, o sea, de todo lo que vas a hacer de ahí en adelante. Tú Sales de la sales caja. sales de, y es salir de Peronomé y salir a la ciudad, ¿me entiendes? Y ya eso me amplió el espectro. Imagínate, de ahí salí a un lugar donde tenía gente de partes que yo ni sabía de qué parte del mapa eran. Entonces, es necesario, sobre todo para darnos cuenta como humanos de lo diverso que podemos ser, ¿no? Exacto. Y que comparar uno con otro es un malgaste de tiempo horrible. Sí, Sí, cada uno es como es y punto. sí, sí. Yo creo que el autodescubrimiento es lo más maravilloso, es el universo, el motor que deberíamos tener todos. Cuando nos damos cuenta que la cosa es de aquí para adentro, nos faltan años. Me imagino que hablando de esa manera tienes ya otra visión de pronto de vida, filosofías de pronto, no sé, ¿todavía crees en Dios como lo conocemos acá o ya es diferente? Yo creo que tenemos alma. Ya eso es la certeza más grande. Ya no es como, ay, el alma, como si fuera un eslogan, un dibujito. No, el alma. O sea, el alma es eso que manda y pone a andar las neuronas de tu cerebro, a palpitar tu corazón, a inflarse y desinflarse los pulmones. Yo creo que desde que tú tienes alma, de ahí tienes que alimentar tu espíritu. Entonces, tu espíritu es ahí donde vas a poner el montón de filtros. Y eso es lo que tienes que saber qué tomas y qué no. Entonces, ahí crees definitivamente que el ser humano es esto y todo lo demás es tan infinito Sí, somos que nada. vas a creer en un Dios como le llames, ya sea en Alá, en el Buda, en Dios, Jesucristo, en todo, en los seres superiores que han hecho que nosotros, como parte de la naturaleza y todo lo demás que nos rodea, sea tan fucking maravilloso, tan perfecto, Sí. tan increíble. O sea, cuando empiezas a afinar tu sensibilidad con la vida, con respirar y levantarte todos los días y respirar, todo tu universo cambia. Evidentemente tú te das cuenta de que hay muchas cosas que necesitas palpar, que necesitas procesar y bueno, ya tu percepción del tiempo obviamente cambia y de aprovechamiento de eso. Sí, y también creo que conocer otros puntos de vista Sí, de sí. otras cosas, claro, no criticando como tal, porque como dijiste antes, nadie tiene la verdad absoluta, Sí, pero es bueno, tú sabes, conocer de la cultura budista o la sí, sí. cultura tal. De hecho, eso te enriquece, porque tú no puedes simplemente decir, no, es que a mí no me gusta el pan. No, odio el pan, pero tú lo has probado, o sea, sabes siquiera cómo es, no, pero lo odio, o sea, ¿cómo sabes que lo odio? Que lo odias, ¿me entiendes? Y de eso hay mucho, de eso a diario, pero eso viene incentivado y desarrollado por el miedo, una cultura del miedo con la que nacemos. ¡Cuidado! No, no preguntes, no, 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 no. Y eso tú te das cuenta y tienes 50, 60 años y tienes eso en un poco de cada decisión que has tomado en tu vida y te dices, ¡ah! ¡Wow! Sí, viví una venda, Entonces, sí, quizás, ¿eh? sí, sí, es que no importa cuánto vivas, o sea, si realmente tú no despiertas y te das cuenta de eso, ya. Sí, es que la vida es maravillosa y uno tampoco se puede quedar en un pensamiento quizás arcaico. O sea, nos dan las herramientas para investigar. O sea, tienes libros, tienes personas que pertenecen a X Mm, cultura y te sí. quedas con lo que tú crees que es. O sea, Ajá, exacto. es ¿Qué es como, basada en qué? Básicamente en nada, en lo que a mí me dijeron una vez en...
No sé, en la revista tal, en La Cáscara, por ejemplo, como que Sí, eso es algo que nos marcó mucho un programa como La Cáscara, La Cáscara. Entonces, imagínate si eso es algo con lo que tú vas creciendo y piensas que eso es así. Tienes que saber, tienes que ver todo lo demás, la otra parte de la moneda, para entonces entender que sí, que no de todo. Entonces, yo creo que es algo que está ligado. Hacer cine no puede ir desligado de lo que tú piensas como persona o de lo que tú eres como persona, porque eso que estás llevando a cabo está saliendo de ti y está saliendo de sí, de tu idea sobre algo, sobre lo que tú piensas, qué color, cómo lo ves, cómo suena, qué ritmo. sí, creo que es lo ideal hacerlo de esa manera. No sé si es así porque no conozco ese mundo, pero pudiese poner un ejemplo. En el deporte, por ejemplo, no el deporte que más te guste necesariamente es el que mejor te va a ir. Por ejemplo, Rafael Nadal, Bueno. él le encantaba el fútbol, le encanta el fútbol, pero el tipo no se destacaba tan bien como en el tenis. Entonces, no sé si esta parte del arte sea algo similar, porque sí, vas con tus convicciones de que creo en esto y quiero hacerlo de esta manera. Porque también puedes tener la fórmula del éxito. Si hago drama y lloradera, ya tengo el éxito comprado. Es que desde que piensas eso ya no tienes el éxito. Es que no hay una fórmula. No, es que ahí vas donde dices, o sea, eres tú. Tienes que primero ver quién eres tú, porque es que te venden una idea de ti mismo. De repente tú te das cuenta de que creces y no del todo a ti te gusta lo que siempre alguien más te dijo que te gustaba. O creíste que te gustaba porque, bueno, porque así es que lo que debería ser ya, pues no le prestaste mucha atención, pero después te das cuenta que tú puedes tomar tus decisiones por lo que a ti te guste. Entonces, yo no se lo atribuyo, perdón, como al deporte distinto que el arte, sino más bien a las personas. O sea, él creyó que, bueno, era mejor para eso y, bueno, la mejor vía, lo disfruta, no igual, pero lo disfruta y fue una decisión. Sí. Y ya. Entonces acá en el cine también pasa de que hay gente que es sonidistas, hacen sonido, lo hacen bien, pero siempre quisieron ser fotógrafos. O directores, que pasa muchísimo. Bueno, yo que soy productora, pero siempre quise ser director. Entonces es una decisión que tomas. Sí, no es más que eso. Porque... Igual que en el doblaje sí lo he escuchado también. Claro, para ser doblador tienes que haber pasado la carrera de actuación y todo lo demás. O sea, no hay que, yo sé hacer voces y ya me quedo aquí plasmado. También es una decisión. No sé si es por una decisión en base a la exposición o al éxito que no puedan conseguir roles o papeles en X cosas, o simplemente vieron que tienen mejor el don de hacer doblaje. Exacto. Es así. Sí, es que por eso te digo que no hay una fórmula, porque, digamos, yo, de hecho, pensaba que, bueno, me gusta actuar, pero no tenía la certeza de que era tan buena como para llegar tan lejos y que ir solamente por la actuación, irme a buscar una oportunidad de beca fuera, pero para como actriz y no como productora, sino que yo no estaba tan segura. Entonces, me fui como buscando más cosas abiertas, donde yo pudiera explorarme a mí misma y darme cuenta como, bueno, yo definitivamente lo que no quiero, o sea, muy segura de que lo que no quiero es quedarme mucho tiempo haciendo algo que no disfruto. Sí, eso también es verdad. Eso es lo que... Entonces, de repente, bueno, de ahí en adelante ya iban desapareciendo cosas, pero el camino no fue fácil ni fue igual al de otras personas con las que he compartido. Entonces, hay cosas que tú descubres que eres muy bueno, lo descubres en la mitad de tu vida porque nunca entendiste, o sea, por lo menos hay un ejemplo muy cercano a mí, una persona que no tenía idea del cine, ni cómo funcionaba el cine, ni que se podía realmente trabajar de eso y ser profesional de eso. Y el continuista conoció que había un rubro, una persona dentro del cine, de la creación del cine, que es el continuista, que está viendo que porque como son tomas separadas que se hacen hasta días distintos,
todo cuando se va a hacer el montaje, aunque se haya hecho días distintos, la corbata debe estar dobladita de la misma, ¿me entiendes? Entonces, por todo el montaje debe cuadrar. Entonces, esta persona es muy importante. Entonces, esta persona que está cerca de mí y que ahora entiende mucho más de qué va el cine, se da cuenta de que eso es un trabajo y que ella es como súper buena para eso. O sea, yo siempre he hecho eso, pero no sé, en la vida, como que siempre detallista, y ahora me doy cuenta de que es algo que se estudia, que se trabaja y me encanta. Entonces, imagínate, estuviste por ahí dando bolas en otras cosas porque tú dijiste, mira, yo no soy bueno para esto. Y lo que era que no sabías, o sea, no sabías el abanico de opciones que había de repente para tus capacidades. Entonces, por eso vuelvo y digo, no es afuera, es tú que te des cuenta o sea, no renuncies de explorar cuáles son tus gustos, digo, o sea, de repente el color amarillo, sí, pero ¿por qué? Y conocerte, porque solo así vas a poder entonces afuera conectar con lo que te hace despertarte todas las mañanas. Sí, Esa porque esencia. sí. Sí, sí, de verdad que es tal cual, o sea, siempre es descubrir esas habilidades que de pronto desconoces. Mencionaste ahorita los detalles que hemos visto quizás un montón de videos en YouTube de, Sí. por ejemplo, recuerdo un caso de James Bond, creo que era, que creo que el tipo usaba los guantes y en otra escena no lo Ya no grabaron lo y le costó millones de dólares. O sea, Sí, es importantísimo cada labor, por muy rara exacto. que sea o se vea, Ujú. es importante. Sí. No, y así podemos decir muchos casos de errores que han pasado. Sí, de todo, como de repente el sonido, que la gente como, pero sonido, sí, o sea, cuando te Sí, das cuenta lo que hace falta el sonido cuando escuchas algo como lo que me dijiste hace un rato, si no, el sonido no es bueno, te desconecta, puede ser la imagen muy linda, pero sí. ya el imaginario del espectador se fue a otra parte. Sí, casualmente lo vi en un documental de, creo que era Star Wars. Ponían como escenas de la película, obviamente, Ujú. sin sonido y la gente no tenía una reacción. Pusieron Sí. simplemente la pantalla negra con el sonido y la gente voló, pues, o sea, es Sí, una sensación increíble, el sonido, cómo cambia todo, ¿no? y es mucho más interesante porque imagínate las versiones que salen a partir de ese sonido. O sea, pones el mismo sonido, pero cada persona se hace una película distinta, con colores distintos, unos en blanco y negro, otros. Y sí, eso es De hecho, yo aprendí mucho ahora en la escuela de cine sobre el sonido y su riqueza y lo que nos da a nivel de historia de nuestro cotidiano, toda la información que nos da el sonido, pero como es algo que entra simplemente, Sí, no lo analizas. no apagamos sonido, como cerramos los ojos. Entonces para nosotros vale, de repente a veces no está como un segundo Sí, plano, hasta que nos hace falta, claro. sí, hasta que lo Sí, extrañas, entonces ahí oye, ujú, sí, faltó sí, esto o sí, acá le pusieron de más a exacto. esto. Y sí, tiene el mismo valor que la imagen, ¿no? Sí. Ahora, cambiando un poquito el tema, proyectos nuevos que estés realizando. Bueno, ya estamos a mitad del año 2022. ¿En qué estarías Eh, trabajando actualmente? bueno, ahora mismo estoy en preproducción, soy productora de un proyecto, bueno, tiene como título profesional, se llama Soñar el Jazz, que va como un poco ese proyecto humano que son los músicos que empiezan, precisamente estábamos hablando del talento, descubres este talento de la música y en el género del jazz específicamente, y cómo empiezas a desarrollarte, cómo ha sido esa influencia, o sea, por los años de los años, cómo empezó a ser esa influencia, esos principales personajes que influenciaron en el jazz en Panamá y todo ese viaje que pasó. Ah, eh, es 100% panameño. eh, sí, se va a rodar bueno, en Nueva York, en Brasil, en Bocas del Toro aquí Ah, y en Colón, cuando dices porque es un aquí, aquí poco en Cocle o aquí a dónde. aquí, bueno, aquí en Panamá, Ah, aquí en... te emocionó yo. No, bueno, no sé, me gustaría poder descubrir alguna historia del jazz que se desarrolla en Coclé, pero puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Pero según la historia, ha transcurrido más por lo menos en Boca del Toro, en la isla Carenero, en Colón. De ahí, bueno, todos esos los viajes, la influencia que estuvo con la presidencia americana en Panamá.
O sea, está basado en hechos reales, o sea, en sí, es un situaciones que pasaron. documental, es un documental. Ah, un documental. Ujú. Entonces, bueno, este proyecto tiene mucho rato ya, ya finalmente estamos más cerca de rodar. Lo tenemos previsto para rodarlo ahora en agosto, así que ahora mismo estamos como ya desglosando todo guión, las necesidades, y en paralelo estoy haciendo bueno, un poco de desarrollo, preproducción de mi primer largometraje, que también es como un docuficción, tiene un poco un híbrido allí. Se llama Nosotras las Niñas. Gané el Fondo Nacional de Cine para la producción. Ahora mismo en el 2021. Entonces, pues estoy en ese viaje de internalización brutal, porque es como habla mucho de eso, de mi infancia, de mi relacionamiento con mi mamá, de como la herencia emocional, básicamente es la línea de la película. Entonces involucra payasos, entre personajes de payasos y viajes, entonces es como... Sí, estoy ahí como... entonces como es algo que visualizo muy grande, evidentemente también necesita esa misma estructura, esa misma financiación, así que estoy haciendo ahí como también levantamiento de los fondos. Porque ¿Te toca esa parte también? es que, bueno, tengo que hacerlo porque, primero que todo, bueno, yo soy productora de formación, o sea, a mí, yo fue lo que aprendí, fue a producir, entonces ya lo hago, Ya o sea, natural. lo hago, ¿sabes? Entonces, ahora, por lo menos el proyecto yo lo he llevado, fue con lo que salí, como una simple idea desde la escuela, ahorita voy a cumplir 5 años de haberme egresado, de haber vuelto a Panamá. Esa historia tiene el mismo tiempo de estarse ahí como dando pasitos, como un bebé así. Entonces es bien difícil porque es una idea y tú la comentas, pero muy poca gente la continúa, lo desarrolla. Entonces uno tiene que luchar, como te digo, por su idea, por hacerla crecer, por hacerla madurar, uno mismo madurar para poder llevar a cabo, o sea, en buen camino tu idea, que quieres que entonces sea un proyecto. Ya yo lo llevé de la idea al proyecto, desarrollé el proyecto, y ahora ya como ganó su primer fondo significativo para hacerse, entonces ya es como, ya evidentemente se va a hacer. Entonces ya ahí ya necesitaba hacer una estructura y un equipo técnico, o sea, las personas que van a agarrar ese bebé, lo que ha sido mi bebé, ya entregarlo, ¿no? A lo que van a ser mis compañeros para la co-creación. Entonces... Es un proceso interesante todo esto, la verdad Sí, no es una locura, realmente si yo, o sea, ahora mismo lo estoy visualizando y es como, wow, todo lo que yo he llevado, o sea, lo que ha pasado dentro de mi cabeza, hasta que dije, o sea, voy a aplicar a este fondo y tengo que escribir un guión para poder aplicar y hacer una carpeta y hacer un presupuesto, hacer un plan de financiación, ponerle cara, ponerle nombres, ponerle qué va a pasar, describir muy bien dónde está la cámara, de qué colores va a ser. Entonces... Es algo bien complejo, sí, realmente. es súper complejo y hasta el momento, hace 4 años lo había estado haciendo sola. Entonces poder como tener esa confianza en uno mismo de entregarlo y no tener como un poco de vergüenza uno siente a veces también de su idea, de sus cosas, como que wow, ya tengo que exponerlo porque ya es realidad, ya va a ser una realidad, ya pasó de ser algo que yo simplemente imaginaba. Entonces, ahora ya hay unos personajes reales porque ahí es un documental, voy a hacer como dispositivos de ficción en los que se va a mover gente real haciendo de sí mismos. O sea, entonces sus reacciones, sus pensamientos y todo lo que ellos van a hacer en ese entorno va a ser totalmente real. Entonces por eso digo que es como un poco híbrido, porque yo estoy creándolo como si fuera una ficción, pero realmente hay cosas que yo no voy a tener control. Claro. O sea, total. Entonces, pues sí, eso es lo que me encuentro ahora mismo. Yo sigo haciendo como, bueno, actúo, también salgo como comerciales y cosas como estas en cortos. Últimamente he hecho como series que están grabando en Netflix. La última fue una que se llama Proyecto Emperador, que es una película española, pero que Panamá le hizo el service.
Ok. de producción en unas escenas que iban a hacer aquí porque, bueno, trata el narcotráfico y tal, entonces Panamá tiene que estar ahí. Entonces, bueno, participé como figurante. Y bueno, cuando se da, ahora mismo tengo muchas ganas de sí, pasar como de la producción a la actuación. Oye, pues esa está buena. Deberías invitarme. ¿Te acuerdas Oye, mis dones de yo siempre te comerciales invito antes? y te comparto ahí, mira, está pasando esto, pero bueno, Bueno, mijo, tienes que activarte. bueno, es que el tiempo ahora con el trabajo eso Ah, está bueno, difícil, pues pero sí, siempre me ha gustado como, ¿sabes? Mantenerme ahí un poquito en eso. Y claro, no me sí, gusta tampoco hacerlo así porque sí. Sí es sí, chévere como, tú sabes, tomar quizás unas clasecitas o algo. Pero sí, bueno, volvemos a lo mismo. Quizás acá en el interior cuesta más sí, claro, cada cosa. Se ve muy poco ese tipo de herramientas. O sea, sí. por ejemplo, lo más que he visto, teatro. Un poquito de teatro ahí y como que bueno, pero lo otro como que si no estás en la ciudad, no puedes. Sí, sí, ahora es estar como, yo creo que estar como súper activo, porque digamos, ahora mismo en septiembre aproximadamente se va a rodar una película, una ficción panameña sobre la vida de Rommel Fernández, del Panzer. Entonces, eso están en proceso de casting. Entonces, pasa de que obviamente, digo, el entorno de cada película tiene sus propias necesidades, digamos. Entonces, Sí. obviamente uno no aplica, pero de repente no son los personajes, no te acercas, o sea, no físicamente, ¿me Sí, entiendes? esa es la otra. Que también me quedé Sí. pensando que, bueno, como tengo un perfil bastante diferente al panameño común, Ajá. obviamente no me van a llamar para hacerlo, ¿no? Me llamaron Sí, otra vez, ¿te acuerdas? Del canal. te llaman pasar de gringo. Sí, Ay, exacto, la clásica. Es que me vistieron todo sí. y entonces de ahí me casillaron ahí y ya no he hecho como que más nada. No, y eso cuando lo hay, pero bueno, es que es eso, pues de que hay que estar en la jugada, digamos, a mí también. Ahora es como con el pelo. Si yo me rapo el pelo, ya me quedo sin trabajo, porque es como, bueno, chica con afro, latina, Sí, afrolatina, no sé qué. Entonces ya eso me da un poco de trabajo, entonces ya me quedo así porque lo que salga como que tiene sí, ese perfil. tienes que aprovecharlo. Ajá, entonces, bueno, no todos los días puedo ser como un personaje principal ni nada, entonces igual se agradece. Yo creo que es eso, como estamos en plena cocción de la temática esa audiovisual, de la producción y tal, información de industria, o sea, en esos pequeños caminos, pasitos, asimismo es esto. O sea, ahora empieza a hacer como más agencias de casting también, Así. porque antes solamente eran como un par, pero ahora ya se tiene que abrir porque también están las películas, o sea, está el cine, las exigencias de publicidad ya no son las mismas también. Eh, y bueno. Oye, sí, en verdad que está súper interesante esto del mundillo del No, eso es cine un mundo, es un mundo. y me alegro mucho pues que se esté realizando pues en Sí. Panamá. Traer rodajes y películas de historias de Penonomé, o sea, Penonomé, imagínate ahí en el parque ya montando todo un crew en 30 días de rodaje, o sea, ese es mi sueño. Y una de las películas que me encantaría hacer, que es un poco, que va un poco de mi vida, cuando mis papás se mudaron a Penonomé y yo nací, yo siempre me imagino, o sea, yo sueño con hacer esos rodajes y utilizar así las locaciones hermosas de donde yo soy, de donde crecí, y hacer de eso que esté en la pantalla grande, ¿sabes? Sí, Que lo estén viendo en Ámsterdam, que lo estén viendo en eso todos fue algo lados, bien. en Brasil, en México, y que se den cuenta que en Panamá no solamente somos el canal, no solamente es la ciudad de los grandes edificios, que básicamente eso es una de las cosas que me irrita mucho, porque nosotros mismos nos vemos así, y es lo que vendemos. Sí, exacto. Entonces, eso, hay que vernos en el espejo y darnos cuenta de lo maravilloso que somos y empezar a contar nuestras propias historias. Creo que eso es Sí, la de ahí recomendación. tenemos que partir, creo yo, Sí. y de ahí de pronto hacer otras Sí, y cosas. contar nuestras historias no lo digo solamente yo como en el cine. Si a ti te gusta, no sé, vender raspado, cuéntalo desde vender raspado, desde hacer arquitectura, desde hacer lo que hagas, pero hazlo desde ti. Y seguro esa sí es la clave del éxito. Así No mismo hay es. una fórmula, es eso, eres Oye, tú. me quedo con esas palabras muy gratas, la verdad. Que no pierdas la esencia. Así que bueno, Xochitl, muchas gracias por Sí, yo creo que nos pasamos aceptar. bastante en la hora, pero bueno, No, eso es yo hablo lo mucho. bueno.
Es que después queda incompleto, pero de verdad que ha sido muy interesante todo. Sí. Y te agradezco, pues, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, te deseo éxitos en todos tus proyectos. Vale. Como te dije, Gracias. me autoinvito a cualquier proyecto que tengas por ahí. Claro, por supuesto. Vamos a crear cosas juntos también. Sí, sí, claro Creo que sí. Así que, bueno, tienes las puertas abiertas aquí siempre. Ya cuando hayas avanzado con tu bebé sería súper Ay, saber. por supuesto, contar lo que va pasando cuando ya sepa hablar. Así mismo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta otro episodio más. Saludos. Gracias. Chau. Chao.